breve presentación. El doctor Carlos Colombres, un cirujano intervencionista, muy bueno técnicamente, muy bueno dando charlas y muy buena gente, una combinación fantástica y no habitual. Es realmente un placer bueno, que haya aceptado y que nos dé esta charla de nefrostomía y colectomía percutánea. Y la idea, Carlos, si te parece, es dar una charla de unos 20, 30 minutos y después poder discutir otro tanto y con toda la gente que se va conectando de toda América Latina. ¿Te parece, Carlos? Te paso el control. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Mariano, muchísimas gracias Andrea por aceptar digamos, por la invitación. Yo la acepté con gusto, me pareció una charla muy interesante. Nunca había dado una charla así en donde, digamos, conjugamos dos procedimientos, pero en definitiva son dos procedimientos percutáneos que son muy similares porque se trata de ingresar en una cavidad con el método que ya por el año 50 lo describió Iván Seldinger, que era un radiólogo sueco del Instituto Karolinska. Y bueno, la charla de hoy de nefrotomía percutánea es un poquito conocer una pincelada de historia muy rápido y también un poco del futuro. Me apasiona la historia y me apasiona el futuro, así que van a encontrar en mi charla algunas fotos así un poco antiguas. En 1912, Hugh Hampton Young hizo la primera cistoscopia percutánea en una hidronefrosis masiva. En realidad, esto eran, digamos, casos descritos como algo totalmente circunstancial, donde aparecía un paciente con una masa tumoral que prácticamente se evacuaba espontáneamente y a él se le ocurrió colocar un cistoscopio. Luego, Goodwin Willard, que era un urólogo norteamericano, en la revista JAMA publica en 1955 la primera nefrostomía percutánea con el método Trocar, y después increíblemente pasa mucho tiempo hasta que dos suecos que son Feltron y Johansson en 1976 hacen una nefrostomía percutánea para la extracción de un lito renal. Así que podría decirse que recién desde la década de mediados del 70 la nefrostomía fue un procedimiento ampliamente aceptado por la comunidad médica. Bueno, para hacer una buena nefrostomía percutánea, primero obviamente tenemos que conocer la anatomía. Ustedes saben que el riñón tiene una cara ventral y una cara dorsal y tiene segmentos, el superior, el anterior superior, el anterior inferior y el inferior. Y si vemos la cara dorsal, tiene un segmento superior, inferior y posterior. Y esto es así porque hay una línea que es muy importante conocer, que es esta línea que yo les voy a marcar acá con el cursor, que es la línea entre el segmento posterior y el superior y el medio, en donde hay una zona relativamente avascular que se conoce como la línea de Brodel, el plano avascular de Brodel, que es nada más que la descripción de una vía, digamos, más segura para ingresar al riñón, y se elige normalmente la pelvis más medial y posterior en un ángulo de unos 45 grados con respecto a la piel, el paciente en decúbito ventral. Esto es una foto correspondiente a una nefrostomía que hicimos en nuestro viejo equipo de radioscopía, y se pueden ver que fue una foto directamente a la pantalla por esas rayas que interfieren, pero fue una linda nefrostomía porque uno puede ver cómo está bien dilatada la pelvis y uno puede ingresar por el cáliz inferior, que es como normalmente uno debe hacerlo en la forma más segura. Normalmente creo que lo mejor es usar primero agujas finas y no ingresar con el set de nefrostomía que tiene una aguja de 16G, sino primero hacer una punción con una aguja Chiva 22G, que puede tener una punta biselada o una punta en diamante, eso depende de cada intervencionista. Luego pasar un guía 018 con su correspondiente introductor, que podrá ser un introductor de NEF o un introductor de D'Agostino, y luego pasar a una guía rígida tipo Amplatz, que esta guía debe ser punta J,
debido a que existe riesgo de atravesar la pelvis y por ende provocar un urinoma o una lesión vascular peor todavía. Luego de esta guía AMPLATS sacamos el introductor de D'Agostino o de NEF, se pasan los dilatadores correspondiente al diámetro del catéter que uno va a pasar y utilizar un catéter multipropósito, aunque este catéter no es el clásico multipropósito, este es el Dawson-Müller, que es un catéter que tiene un pigtail un poquito más pequeño que el multipropósito y que es bastante bueno para drenar pequeñas cavidades y pequeños abscesos. En la medida que puedo conseguirlo, lo solicito porque es un catéter que me ha dado muy buenos resultados. Y este es el famoso Mallecot que usan normalmente los urólogos. He tenido alguna discusión con un urólogo en algún momento y ellos lo usan y lo defienden a rajatabla, y nosotros que hacemos cirugía percutánea defendemos el multipropósito por comodidad, por técnica. En realidad nunca encontré bien la razón por qué uno usa un tipo y el urólogo usa este tipo y los que hacemos intervencionismo el otro. Por supuesto, el arco en C, que es fundamental para el procedimiento, y el ecógrafo. Particularmente mi técnica es como la que mayormente creo que hacen todos, que es el abordaje ecográfico para la punción del sistema de pie localicial, después pasar la guía 018 y el resto del procedimiento hacerlo bajo guía radioscópica. Bueno, entonces, ¿cuáles son las indicaciones más frecuentes de una nefrostomía percutánea? Por supuesto, toda uropatía obstructiva que sea supravesical, el cáncer cervicuterino, que es bastante frecuente ver pacientes con cáncer de cuello uterino avanzado, lamentablemente, el cáncer de próstata, las adenopatías pelvianas y la pielolitotomía percutánea. Pero si uno escarba un poco los tratados de urología, hay muchas más indicaciones y hay dos tipos: indicaciones terapéuticas e indicaciones diagnósticas. Y en las terapéuticas, por supuesto, está el tratamiento de la obstrucción del tracto urinario superior, asociado a una infección o no, en un paciente con anuria o insuficiencia renal crónica. También como apoyo para una litotripsia extracorpórea, un cálculo de masa crítica, y esto un poco preguntándole a los urólogos, ellos me dijeron que se divide mucho en el cálculo de mayor a 2 centímetros o menor de 2 centímetros. Eso para ellos cambia mucho los algoritmos de tratamiento en base a ese tamaño. También puede ser como vía de abordaje para una operación renal percutánea, por ejemplo la nefrolitotomía percutánea, que ya la describimos, o la endopielotomía. También el tratamiento de complicaciones urológicas en un trasplante renal, los famosos estenosis del uréter, tratamiento quimiolítico de algunos tipos de cálculos, o tratamiento de algunas fístulas urinarias, renocutánea, ureterovesical o vésico-vaginal. Esta es una de las condiciones en donde raramente encontremos dilatada la pelvis renal, entonces es el abordaje un poquito más complejo cuando no tenemos una pelvis dilatada. Y en las indicaciones diagnósticas, que ya son bastante más complejas, que no me voy a extender mucho, principalmente está la evaluación morfofuncional del hemisistema renoureteral obstruido, por ejemplo, el estudio bioquímico secuencial de la orina, pielo-ureterograma anterógrada, urodinamia del tracto urinario superior, o para precisar la existencia o no de obstrucción está la prueba de Whittaker y Vela-Navarrete, que son pruebas manométricas, bastante complejas que no viene al caso explicar, pero es más que nada para saber si un riñón se encuentra funcionante o no. Entonces, ante un paciente que está obstruido, la nefrostomía percutánea es la mejor opción porque tiene las siguientes ventajas. Es de baja morbilidad, es mejor el drenaje de la vía obstruida, hay más posibilidad de estudios complementarios, es frecuente la expulsión del cálculo que provoca la obstrucción, hay disminución de las presiones intrapiélicas y esto aumenta la perfusión renal y por lo tanto hay mejor accesibilidad en los antibióticos. También un aumento del flujo urinario por lo que provoca un arrastre mecánico. Esto permite la posibilidad de estudios morfofuncionales, después un eventual acceso quirúrgico y obviamente la estabilización de un paciente grave con una mínima mortalidad. Uno puede sacar a un paciente de una urosepsis grave con una simple nefrostomía percutánea, que hay que tener la precaución de inyectar la menor cantidad de contraste posible y hacerlo a baja presión. Y bueno, por supuesto, las contraindicaciones
es la enfermedad hemorrágica no controlada, una deformidad grave del raquis que pueda impedir el posicionamiento adecuado del paciente, la anomalía posicional del riñón y cuando no hay dilatación pilocalicial, pero esto, como yo les explicaba antes, es relativo. Y obviamente conocer las complicaciones, que las tenemos todos. Acá está la lista infernal, acá están todas las, digamos, probables complicaciones que pueden ocurrir. Yo me anoto en algunas de estas, principalmente atravesar el colon, y esto puede provocar una fístula retroperitoneal o intraperitoneal, que obviamente puede llevar a una peritonitis grave. Y bueno, por supuesto, atravesar la pleura con neumotórax, lesiones en el duodenos, lesión de vasos intercostales, por ejemplo, perforación de la pelvis renal que puede causar un urinoma o una posición anómala del catéter. Y con respecto a esto quiero comentarles que uno a veces tiene la tendencia de llevar el catéter hasta el uréter y cerrar el pigtail adentro del uréter, cosa que no es recomendable, porque una vez que el pigtail se cierra es difícil posicionarlo. Entonces es preferible recién cerrar el pigtail cuando esté en la pelvis renal. Por más que uno esté cerca del borde de la piel, hay que hacerlo con cuidado para que al cerrar el pigtail no se salga el catéter también. Y bueno, por supuesto, la lesión de los vasos renales, que pueden provocar un hematoma retroperitoneal, y complicaciones vasculares como fístula arteriovenosa o pseudoaneurisma arteriovenosos, que bueno, son bastante complejos de tratar. En algunos casos puede requerir incluso la embolización de algún ramo arterial del riñón. Bueno, las infecciones urinarias agudas puede ser una papilitis necrotizantes, y lo que puede provocar hay caída de obstrucción del catéter, por ser, por ejemplo, el catéter fino, puede haber coágulos, detritus, fragmentos de litiasis o grumo de pus. Entonces, hay que conocer el seguimiento y las alternativas terapéuticas, que en esta parte yo normalmente trato de que los urólogos con los cuales trabajo hagan ellos el seguimiento, y si necesitan hacer un recambio o algún control del catéter, me llaman y hacemos el recambio. Por lo general, los catéteres son muy difíciles que se tapen, porque la orina generalmente no da muchas complicaciones, al contrario de la bilis, que se tapa con mayor frecuencia, o un drenaje de un absceso. Y un poquito ver cuáles son las alternativas terapéuticas del doble J. Uno a veces se pregunta por qué si en una patología neoplásica no se le pone un doble J. Bueno, es justamente porque la presión que ejerce el uréter, que es una compresión extrínseca, comprime al doble J y lo hace inefectivo. Y para esto se han diseñado unos stent metálicos que se llaman tipo resonance, que son como una especie de freno de bicicleta, que son huecos metálicos, y su colocación lleva una técnica bastante compleja, pero que se puede aprender. Se hace a través de un cistoscopio en forma anterógrada, en forma retrógrada. Esta es la misma pirografía que habíamos visto anteriormente, con el catéter sin el control. Este es un caso que tuvimos en el Sanatorio Fanchín, de una excesiva dilatación pielo-ureteral, pero muy, muy grande, que en realidad la nefrostomía se hizo para calmarle el dolor al paciente, porque si ustedes ven acá, la corteza renal está completamente adelgazada, y este riñón no era funcionante, pero lo que se hizo fue drenar este tremendo, podríamos decir, urinoma o hematoma que tenía, y el paciente disminuyó su sintomatología. Bueno, voy a dejar abierta la discusión para la charla siguiente, o si quieren hacemos todo de una sola vez y después hacemos todas las preguntas. Hola. Hola, Carlos. Sí. Bueno, no sé si me parece prudente, si te parece, hacemos discusión de primero de nefrostomía y calculo después de colectomía, que por ahí va a dar para más discusión. Sí, como quieran, como quieran. Yo en realidad pensaba darlo todo junto, porque no creo que haya en el panel muchos expertos o muchos urólogos, pero, y además es como que le tengo más miedo a estas preguntas, a esta primera parte de la charla. Bueno, entonces vayamos con las dos y hacemos las preguntas al final. Sigamos con colectomía entonces.
Bueno, vamos a lo nuestro, digamos, vamos, porque todos somos cirujanos acá. Así que esta quizás sea la charla más divertida. Eh, Dentro de muy poquito tiempo se van a cumplir 150 años de la primera colecistostomía que la hizo John Bobs, que era un profesor de cirugía del Colegio Médico de Indiana. La hizo el 15 de julio de 1867. Y por supuesto que, como lo de la nefrostomía, fue una paciente que casualmente él pensaba que le iba a operar de un quiste de ovario gigante, y cuando le incidió notó que salía un líquido claro con cálculo en su contenido, y este fue el punto inicial de la cirugía biliar. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar a Kocher, que en 1878 realizó la primera colecistostomía exitosa por un empiema vesicular. Y después, por supuesto, es la estrella, digamos, alemana, que es Karl Langeburg, que cuando tenía 27 años ya había sido director del Hospital San Lázaro de Berlín, y desarrolló la técnica de la colecistectomía después de varios años de hacer disección en cadáver, y esto lo hizo en 1882. Luego lo tenemos acá a Halter. Obviamente Halter es la estrella principal de la cirugía, porque en 1881 Halter realizó la primera operación sobre la vía biliar a su madre, quien se encontraba histérica y estaba séptica, y se le palpaba una masa abdominal. Lo hizo en la casa de donde vivía ella, en Nueva York. La incidió a esta masa, liberando cálculos de la vesícula biliar, y la paciente mejoró, pero 2 años más tarde falleció de una litiasis coleociana residual. Y él tuvo una premonición de que le iba a pasar lo mismo, y efectivamente Halter murió a los 68 años de un cálculo enclavado en la papila, después de haber sido operado de la vesícula. Así que es increíble los análisis de la historia. Bueno, este es mi registro de PowerPoint, así que acá pueden ver que la primera colecistostomía la hice en el año 2000, así que tengo ya 17 años en este tema, y creo que es un procedimiento que no se hace frecuentemente comparado a otros procedimientos percutáneos. Entonces, como definición podemos decir que es un procedimiento mínimamente invasivo por el cual se accede a la luz vesicular a través de un catéter guiado por imágenes. Rader, en el año 80, hace la primera descripción de un catéter percutáneo en un empiema de vesícula, y lo publica, por supuesto, y después, bueno, aparece una lluvia de publicaciones de todo tipo. Hay muchísima bibliografía que habla de la colecistostomía percutánea. Puede pasarse toda una vida leyendo sobre esto, pero sí no quería dejar pasar, quizás fue un punto de no retorno, en donde más o menos todos los cirujanos nos pusimos de acuerdo en las guías de Tokio, que fueron publicadas por Takada en el año 2013, pero en realidad ya venía trabajando desde el año 2007 sobre este tema. Y ya vamos a volver un poco sobre las guías, porque yo lo que quiero poner énfasis es que nosotros como cirujanos debemos diagnosticar la colecistitis y tratarla. No hacerle caso al terapista que te dice, anda a ponerle un catéter al paciente. No, hay que saber bien diagnosticar, hacer buena ecografía, diagnosticar y después tratar. ¿Y cuáles son las indicaciones de colecistostomía percutánea? La colecistitis aguda litiásica, por supuesto, en un paciente de alto riesgo quirúrgico. La colecistitis alitiásica. La colecistitis en el enfermo crítico, que se llama post-intensive care colecistitis, y la postraumática o postoperatoria, o casos seleccionados con laringitis aguda o hipertensión canalicular, y por supuesto la colecistitis en el embarazo. Acá está la publicación de la Sociedad Japonesa de Cirugía Hepatobiliopancreática del año 2013, donde aparecen las famosas guías de Tokio. ¿Y cuáles son los criterios de Tokio? Lo pongo porque primero hay que ver si realmente tiene una colecistitis, a eso es lo que voy, porque si no, uno está colocando catéteres en pacientes que no lo necesitan, entonces hay que discutirlo el tema. Los signos locales, el signo de Murphy,
masa, dolor, hipersensibilidad, cuadrante superior derecho, los signos sistémicos, que es fiebre mayor a 38 grados, la PCR mayor a 3 miligramos por decilitro, los glóbulos blancos mayor a 10.000, y en las imágenes ultrasonográficas que aparezcan el famoso signo de la oblea, que tenga la pared engrosada, la vesícula por supuesto, y obviamente ver si tiene o no tiene litiasis, pero bueno, eso en realidad es relativo porque la indicación que tenga o no tenga cálculos va a depender de, obviamente, si es litiásica o alitiásica. Y entonces se hizo una comparación del signo de Murphy versus los criterios de Tokio, y el signo de Murphy, que fue descrito en 1903, tiene una sensibilidad del 65% y una especificidad que va del 79 al 96%. Pero el signo de Murphy ultrasonográfico tiene una sensibilidad que va del 63 al 86.3% y una especificidad del 35 al 93.6%. Y si juntamos todo, con los criterios de Tokio vamos a tener una sensibilidad del 91.2 con una especificidad del 96.9%. Este es un esquema que yo se lo hice dedicado a la doctora Andrea Andreacchio porque dice que le gustan los dibujitos así esquemáticos, y se me ocurrió ponerle la técnica de Seldinger por vía transhepática, que tiene sus pros y sus contras. La guía transhepática, primero hay que poder hacerla, porque hay veces en que uno, digamos, el fondo de la vesícula está mucho más accesible, entonces uno tiene que elegir la vía más corta, que eso es un principio básico de la cirugía percutánea. Y otras veces dicen los que defienden la guía transhepática que uno no tiene que atravesar el peritoneo, que uno llega desde el fondo vesicular, pero los que defienden la otra vía dicen que no atraviesen el hígado, pero de todas maneras pueden tener complicaciones de los dos lados. Este es el método de Seldinger, se dilata y después se coloca el catéter adentro de la vesícula. Entonces, esto es lo que yo les decía, a veces el fondo de la vesícula está tan accesible que directamente conviene entrar por el fondo vesicular y no atravesar todo el hígado, o a veces el hígado, digamos, está un poco, digamos, es más incómodo acceder, pero no se olviden que está también el colon, entonces hay que cuidarse de no atravesar el colon. Las complicaciones, obviamente, como les decía, son el sangrado o la perforación vesicular. Es bastante más frecuente de lo que uno cree pasarse con la aguja para el otro lado de la vesícula, y bueno, eso genera que pueda haber un coleperitoneo si uno no deja la vesícula bien drenada, o directamente poner el catéter atravesando toda la vesícula, cosa que puede pasar, o no lograr colocar el catéter cuando tenemos una vesícula escleroatrófica. Así que son cosas que pueden pasar, complicaciones. Acá está un hermoso catéter atravesando el colon transverso, lo que puede provocar una peritonitis fecal o no, pero no sería, digamos, la víscera, digamos, más adecuada para atravesar. Este es un pequeño videito que dura 1 minuto y 45 segundos, donde se puede ver ya la guía metálica colocada dentro de la vesícula, se hace la dilatación, ahí hay un momento donde uno puede ya ver el signo de la oblea, no sé si lo ven acá, esta parte. Esto es cuando uno mete el dilatador, después cuando va colocando el catéter. Es un video sin editar, totalmente en crudo. Esto es lo que podría demorar la colocación en vivo de una nefrostomía. Es un procedimiento que se puede hacer en forma rápido, pero más que rápido creo que hay que hacerlo bien. Así que bueno, esta parte se la quería mostrar. No tengo ninguna preferencia de marca, hay distintas formas de fijación de los catéteres. Esta es una cola de chancho que tiene un sistema de fijación con una rosca. Y bueno, este era el caso de un paciente de 35 años, HIV positivo, que había desarrollado una litiasis, tenía litiasis vesicular, pero tenía un empiema y estaba en mal estado general, estaba séptico, así que el paciente intubado lo llevamos a quirófano y le hicimos
este procedimiento, que podría ser en estos casos contemporizador, porque si el paciente sale de su cuadro, eventualmente podría, acá podemos ver el catéter en estas dos partes, acá y acá, como un signo igual, acá la doble pared del catéter viene emplazado y lo que se hace es colapsarlo, colapsar toda la vesícula, sacar todo el contenido. Acá se inyecta contraste para ver que esté bien emplazado. Muy bien. Bueno, esto es una foto muy vieja, pero me gusta mostrarla porque es cuando teníamos nuestro primer ecógrafo, que tenía un transductor rotativo, que tenía un cabezal que hacía un ruido espantoso, pero me trajo muchas satisfacciones este equipo, y lo tuvimos durante muchos años en el Sanatorio Franchín. Bueno, entonces, en la colecistostomía podemos tener complicaciones mayores, que son la hemorragia, el coliperitoneo, síndrome vagal, y complicaciones menores, que es la salida accidental del catéter, infección pericatéter y obstrucción. Voy a presentarles dos casos clínicos muy lindos. El primero es una paciente de 24 años que cursaba un embarazo de 8 semanas, presentó un dolor tipo cólico en hipocondrio derecho de 5 días de evolución, tenía un hematocrito de 35, glóbulos blancos 21.000, GOT 78, GPT 65, una vesícula de paredes de 8 milímetros multilitiásica con un coleto de 7 milímetros. Estaba en internación y tratamiento médico por 72 horas con respuesta negativa. Decidimos colocarle un catéter. Esta paciente cursó sin ningún problema todo su embarazo y después le hicimos una colecistectomía laparoscópica luego que tuvo su bebé. Y este es un paciente de 59 años, obesa, diabética tipo 2, hipertensa, que tenía una insuficiencia cardíaca luego de 6 bypass aortocoronarios. Ingresó a UCO por un edema agudo de pulmón y a los 10 días tiene fiebre y signo de Murphy. Le hicieron ecografía, tiene una vesícula distendida con una pared de 10 milímetros, con signo de doble A y cálculo enclavado en bacinete de 4 centímetros de diámetro. Acá la pueden ver a la paciente con su catéter. Esta paciente no tuvo una evolución favorable, o sea que a pesar de los procedimientos, hizo una descompensación, un paro cardíaco y bueno, falleció 3 días después del procedimiento. La colecistostomía percutánea es un método actualmente aceptado para el tratamiento contemporizador de la colecistitis aguda, litiásica en pacientes de alto riesgo, pero por supuesto, el diagnóstico de la colecistitis aguda en pacientes críticos es difícil. Por supuesto que es difícil porque son pacientes que están en respirador, uno no puede saber exactamente cuál es su cuadro clínico, no te pueden decir si tiene dolor o no tiene dolor, es muy difícil saberlo. La clínica y el laboratorio y las imágenes son inespecíficas, están frecuentemente ventilados, reciben opioides, por lo cual su diagnóstico es complicado. Los test de función hepática están elevados por la medicación que reciben, por la sepsis o falla multisistémica. Los hallazgos ecográficos son sugestivos de colecistitis y pueden darse por una variedad de otras condiciones. Por supuesto, un ayuno prolongado, por ejemplo, se probado que un ayuno prolongado puede provocar hasta incluso no solo distensión de la vesícula, sino edema en la pared vesicular. Y después el cultivo de la bilis tiene un resultado relativo, porque estos pacientes ya tienen antibióticos de amplio efecto que son de uso frecuente en la UTI. Entonces, algunos trabajos sugieren la realización diagnóstico-terapéutica de la colecistostomía percutánea en pacientes con una sepsis persistente en la cual la vesícula puede ser la causa de la misma. Entonces, uno hace la colecistostomía y dicen, bueno, si la bilis no está infectada, no era esa la causa. La verdad que es bastante controversial que uno tenga que hacer una colecistostomía percutánea para saber si ese era o no el foco. Pero bueno, lo podemos dejar abierto a la discusión. También podemos decir, como ya concluyendo, que esto constituye el tratamiento definitivo de la colecistitis aguda litiásica, en casos seleccionados, y es una alternativa terapéutica válida en la colecistitis aguda en el embarazo, y presenta una baja morbimortalidad relacionada y, por supuesto, en manos entrenadas, ¿no? Es más seguro realizar una colecistostomía bajo control ecográfico, por supuesto, por control tomográfico es un método, digamos, estático, digamos, que son menos precisas las maniobras, no lo recomiendo, y debería elegirse la vía de abordaje según cada caso clínico, como lo habíamos hablado anteriormente.
y por supuesto que la técnica de Sellinger es la más segura, por lejos. Esta es una diapositiva invitándolos a que visiten mi provincia, que es Tucumán, y dejo abierta la discusión. Doctor Jiménez. Bueno, muy bien, Carlos. Por un lado, abrimos las preguntas, muy claro, muy totalmente de acuerdo. Por un lado, dale por favor cámara, Carlos. Por un lado, abrimos las preguntas, por favor, a través del chat. Y vos, Nico, con Alén que te ayuda. Ah, y Pablo, vos las tenés ahí también. Las preguntas. Entonces, Pablo, vos haces las preguntas que vayan apareciendo, te la vamos pasando y vamos discutiendo. Realmente muy bueno. Vamos a hacer, quien quiera preguntar de nefrostomía o quien preguntar de coleostomía. Está conectado Paul. ¿Qué haces, Paul Lada? ¿Una pregunta de Paul ahí? Sí, no. Pablo Italiano pregunta, ¿qué hacer si el catéter perfora el colon? Una coleostomía transcolónica. Ah, muy bien. Es buena la pregunta porque es una complicación que en realidad yo creo que hay que manejarla con la clínica, pura y exclusivamente. Digamos, el catéter no hay que tocarlo. Primero, no asustarse, sino sacarlo al catéter. Instintivamente uno dice, uy, lo saco, atravesé el colon, lo saco. No, no hay que sacarlo, hay que dejarlo al catéter y, por supuesto, no darle el alta al paciente y seguirlo, y seguirlo, y seguirlo, y seguirlo, hacerle laboratorio. Constatar efectivamente que eso pasó, se puede hacer una tomografía incluso, yo creo que sin ningún problema se puede hacer una tomografía contrastada, diagnosticarlo y tratarlo en caso de que haga una peritonitis. Si no, creo que no hay que hacer maniobras, digamos, intempestivas cuando aparezca un caso así. Muy bien. Si nosotros tenemos atravesado colon, que yo me acuerde, en una colecistotomía, y hace no mucho tiempo, hace 3 años, una subhepática. Nosotros tratamos de hacer siempre subhepáticas y a veces por la distensión de la vesícula puede comprimir el colon y uno no la ve por ecografía, ¿no? Uno ve, dice, está acá y está totalmente comprimido el colon y no lo ve. Ese paciente hubo que operarlo porque hizo peritonitis. Tenemos atravesado un colon con un drenaje biliar. Nosotros hacemos siempre los drenajes biliares muy abajo para no entrar en tórax, y en ese caso entramos en colon. Y no hablemos como el Papa, no entramos en colon, entré yo porque el drenaje lo había hecho yo, no un fellow ni nadie, lo había hecho yo. Y después tenemos, una vez atravesamos el colon drenando una pancreatitis aguda, y eso se pudo resolver por vía endocanalicular colónica con clips, etcétera. Y no me acuerdo otro colon, pero como decís vos bien, Carlos, a veces lo solucionás haciendo nada, y a veces es un lío. Y una cosa, nosotros no tenemos hasta ahora atravesar el colon por gastrostomía, que yo recuerde, pero sí tenemos varios que nos han llegado. ¿Y tenemos alguno? No, lo que pensaba, eso seguramente ocurre porque uno cuando hace la gastrostomía la hace con radioscopía, entonces rápidamente identifica el colon por la presencia de aire y demás y lo ve. Por ahí muchas veces cuando uno hace la colistostomía, que la hace un paciente crítico en terapia, la hace bedside con el ecógrafo, a veces es más difícil distinguir el colon y por ahí tiene más chance de hacerlo transcolónica o tener esa complicación de colistostomía que es nada. No recuerdo, la verdad que no. No, pero sí hemos tenido pacientes que cuando recambiamos una gastrostomía por un botón, nos vemos que hay un brochet de colon, ¿no? La pistolografía que pinta el colon, pero el paciente nunca había tenido una recurrencia. La detectamos ahí en el momento del precambio, pero no había habido una recurrencia. Sí. Igual en esos casos preferimos sacar la gastrostomía, que ahí sí se puede sacar porque ya pasó más de un mes, está todo pegoteado, y le entramos por otro lado, no transcolónico. Hay otra pregunta.
Sí, después preguntan también por acá, ¿cuánto tiempo deja, doctor, habitualmente las colecistostomías antes de retirarlas? Bueno, está la clásica pregunta, ¿cuándo poner y cuándo sacar? En todos los catéteres. Cuando uno da una charla dicen, ¿cuándo hay que poner y cuándo hay que sacar? Creo que cuando hay que sacar una colecistostomía, yo no lo haría antes de los 30 días, es como tener un tubo de Kerr, digamos. Me parece que de los 20 a los 30 días sería el tiempo prudencial, pero en realidad la respuesta, digamos, correcta a esa pregunta es cuando el paciente esté bien, esté en condiciones clínicas de que uno lo pueda retirar. Además hay que ver si hay que retirarlo, depende si es una colecistitis alitiásica o litiásica. O sea, si tiene cálculos, el paciente normalmente lo llevamos a hacerle la colecistectomía laparoscópica con el catéter colocado. Puede resultar un poquito más laborioso, pero en realidad uno puede sacar la vesícula sin mayor problema. Y si es alitiásica, por supuesto, cuando el cuadro clínico y el paciente, digamos, esté en condiciones. Una fecha de cuándo sacar. En ese sentido creo que estamos de acuerdo, obviamente primero la clínica del paciente, pero después también obviamente que se haya consolidado el trayecto, la fístula, para evitar que cuando uno lo retira pueda haber una filtración, un biloma y demás, que bueno, por eso los 30 días por lo menos para que esté la fístula consolidada. Sí, estamos de acuerdo. Totalmente. Más preguntas. Bueno, después acá preguntan, bueno, ¿cuál considera los signos o estudio ideal para determinar una colecistitis aguda en un paciente crítico? Creo que vamos a estar de acuerdo en eso, que la ecografía es el método ideal. No sé qué piensa usted, doctor. Sí, la ecografía es una herramienta que uno tiene que saber usarla y tiene que aprender a hacer ecografía. A mí los residentes siempre me piden y se me acercan y me dicen, doctor Colombres, me enseña ecografía. Y yo les digo, bueno, a ver, yo te puedo enseñar a manejar un auto, pero la matrícula la tenés que sacar en la municipalidad. ¿Qué quiere decir? Yo te enseño a manejarlo al equipo, pero hacerlo al curso de especialista en ecografía. Es lo que les recomiendo a todos, porque el día de mañana ustedes van a hacer una ecografía y van a informar una historia clínica y van a poner en la historia clínica paciente que no tiene colecistitis, por lo tanto no le hago la colecistostomía, o sí tiene colecistitis, o tiene... Entonces, eso uno lo deja sentado en la historia clínica y tarde o temprano alguien te puede preguntar qué nivel de formación o qué diploma o qué certificado tenés de tu conocimiento en ecografía. Así que bueno, están distintos cursos de la SAUM, de la SAEU. Yo pienso y estoy convencido de que para eso hay que aprender la ecografía y entrenarse en los lugares donde le puedan dar un título habilitante, entre comillas. ¿Preguntas? Por acá preguntan también si realiza lavados del catéter de colecistostomía y en qué momento empieza a realizar los lavados. Sí, todos los catéteres tienen que ser lavados, todos los catéteres tienen que mantenerse permeables. Por suerte, en los dos lugares donde trabajo existen los residentes, gracias a Dios, así que hace mucho tiempo que no destapo catéteres. Me llaman por teléfono cuando ya no lo pueden destapar y no queda otra que recambiarlo. Así que sí, el catéter tiene que ser destapado. Por supuesto que cuando el paciente tiene un cuadro séptico, evitar lavar a presión, tiene que simplemente mantenerse el catéter permeable, no hay que lavar desde el catéter el foco. Para mí el catéter simplemente tiene que estar destapado. Bien, sí, estamos de acuerdo en eso. Nosotros también realizamos la permeabilización del catéter, digamos, pero no lavado de la vesícula, del interior de la vesícula. Por eso puede desencadenar bacteriemias y demás secundario a la inyección a presión. Pero sí también hacemos nosotros lavados del catéter para evitar su obstrucción. Después pregunta Gustavo Venegas por acá si se pueden producir fístulas biliocutáneas. Supongo que se refiere a la posibilidad de que no cierre la fístula entre la vesícula y la piel, porque uno genera una fístula biliocutánea al hacer la colecistostomía. No sé qué piensa usted, pero calculo que se refiere a eso. Sí, la colecistostomía percutánea también es una herramienta para drenar la vía biliar.
pero como algo de extrema necesidad. Si uno falla por vía endoscópica o por vía percutánea para drenar el hígado, queda como tercera antes de entrar a poner un tubo de quera a cielo abierto o por vía laparoscópica, de hacer una colecistostomía siempre que el cístico esté permeable. Si hay un cálculo enclavado en el colédoco distal, y bueno, esa bilis va a drenar por vía transíptica a través de la vesícula y bueno, por más que uno saque el catéter, se va a perpetuar una fístula biliar. Así que obviamente que antes de sacar ese catéter hay que tratar la litiasis coledociana. Sí, estamos de acuerdo, o sea, nosotros también la colecistostomía como drenaje vía biliar es el último recurso, lo último que tratamos de hacer, pero a veces si no hay otra opción, ni endoscópica, ni drenaje de vía biliar percutáneo, bueno, a veces es factible realizarlo. Y obviamente si uno saca la colecistostomía y la fístula no cierra, tiene que ir a buscar cuál es el problema con el cístico o la desembocadura de la vesícula en la vía biliar para ver por qué, digamos, hay una hipertensión en la vesícula y eso impide que la fístula se cierre. Yo creo que hoy la única indicación de drenaje de vesícula por colangitis, no por colecistitis, por colangitis, es el paciente que está en terapia intensiva en tan mal estado general que no se lo pueden ni siquiera movilizar mínimamente para hacer una colangio retrógrada o para hacer otro procedimiento percutáneo. Es más, en la actualidad ese paciente habría que evaluar en un lugar de alta tecnología si bedside no se podía hacer un drenaje por ecoendoscopía, que tal vez hoy sea en lugares de alta tecnología la indicación para pacientes que no puedan movilizarse o que fracase el tratamiento endoscópico percutáneo. O sea que creo que el drenaje de vesícula para colangitis tiende a desaparecer como indicación en el mundo. Después preguntan por acá, en las embarazadas, según estén en primero, segundo, tercer trimestre, ¿en qué casos bueno, usted realizaría colecistectomía o cuándo es colecistectomía o siempre colecistectomía? ¿Cómo es el manejo habitual en embarazadas? Bueno, digámoslo, cuando uno lee, normalmente aparece la colecistectomía a partir del segundo trimestre, digamos, cuando ya se terminó la organogénesis. Esta paciente que nosotros recibimos, que es el caso que yo mostré en la foto, era una paciente que estaba comenzando su embarazo y tenía cólicos biliares de repetición y la teníamos internada con medicación y no cedían los cólicos. Incluso había tenido una consulta con el psiquiatra porque nosotros no podíamos creer que no diera la sintomatología con la medicación. Entonces decidimos hacer una colecistostomía. Tengo que contarles que es el único caso en todo este tiempo de haber hecho una colecistostomía en una embarazada. Lo he leído en algunas citas que se ha usado como método para descomprimir la vía biliar en caso de colangitis, porque uno en este caso no usa radioscopía, entonces puede drenar la vía biliar de alguna forma, así llamémosle, forzando una indicación. Pero por lo general la embarazada que tiene colecistitis, después del segundo trimestre van a cirugía laparoscópica. Sí. Bueno, sería, en principio no... Sí, yo quería comentar, pues date las guías de Tokio, este año se discutieron la actualización que van a salir en enero en Yokohama. Fue muy bueno, un momento, una discusión en las guías de Tokio, cuando hay colecistitis y está pasado, o si es una colecistitis grado 3 de la guía de Tokio, o en algunos casos de grado 2, indicada la colecistostomía percutánea. Y se planteó una discusión muy interesante porque el grupo de endoscopistas que había desde Todd Baron para otros más, hay gente de primer nivel mundial en la discusión, ellos planteaban que había que dejar de hacer colecistostomía percutánea en los casos de alto, no se podían operar y que no andaban con tratamiento médico inicial, y lo que había que hacer era una colecisto duodeno unión
ecoendoscópica con o sin stent en diábolo. De entrada más o menos gustó porque sonaba muy novedoso, y la verdad es que incluso mostraron unas fotos y todo que son impresionantes. Decían que era rápido, que no tenía nada para afuera, que era altamente efectivo, que no se tapaban porque eran muy gruesas. Y bueno, y ahí la verdad que yo planteé, será para defender la coleostomía, no sé, o como cirujano, planteé que uno tiene que estar seguro de que el paciente no iba a ser potencialmente resecable en un futuro, porque si después de hacer una colecistostomía percutánea es más difícil hacer una resección laparoscópica, yo me imaginaba después de una fístula colecistoduodenal quirúrgica, lo que iba a hacer cerrar ese agujero o lo pegado que iba a estar si el agujero estaba cerrado. Y bueno, se ve que tanto me forcé mi relato que lo sacaron. O sea que siguen en las nuevas guías del año 2018, va a seguir igual que las de ahora la colecistostomía percutánea. Pero sí van a poner un agregado que va a decir que por ahí en un futuro esto cambiaría para hacerse ecoendoscopia. Ahí quería agregar algo, Mariano, y es que así como la ecografía, que era algo como una herramienta medio que no la tenían que tocar los cirujanos, o que los cirujanos no se animaban, y que la endoscopía también era algo que pertenecía a los gastroenterólogos, la ecoendoscopía quizás sea otra herramienta más que haya que sumar, porque he visto casos de drenaje de pseudoquiste y de colecciones pancreáticas por ecoendoscopía, donde hay un abordaje a la pared posterior del estómago que es fantástica, y le colocan un stent también, así pareció un diablo, es como un stent que tiene dos caras, que se colocan, es bastante corto y ancho y que comunica bien la pared posterior del estómago con el pseudoquiste o con la necrosis, donde se puede instrumentar perfectamente y sacar la necrosis. Así que creo que medio que va a ser el fin de las cistogastroanastomosis a cielo abierto, que a mí me encantaban hacer y que quizás desaparezcan dentro de poco. Sin duda, una de nuestras nuevas fellows también hace endoscopía y estamos viendo para ver si nos enseña a todos, y creo que sin lugar a dudas, yo si tuviera 20 años menos, estaría haciendo ecoendoscopía, y como no tengo esos 20 años menos, también voy a hacer ecoendoscopía, digamos, el futuro está por ahí. Pablo. No, iba a hacer mención simplemente a lo que hablábamos recién de la guía de Tokio, que habían planteado también la posibilidad de resolverlo, la colecistitis, con una endoscopía con drenaje transístico. Pero sí, también, de vuelta, tenemos que tener endoscopistas que estén preparados para hacer eso, porque no hace cualquiera. La idea está muy buena, pero no es fácil hacer. Claro, comento, porque esto suena medio ciencia ficción. Todd Baron planteó que el mejor tratamiento de la colecistitis, posiblemente tenga razón, es poner dos stent plásticos por la papila, uno para la vía biliar y otro por la vía biliar y la papila hacia el cístico para ganar la vesícula. El segundo stent, el de la vía biliar, es para que el stent del cístico no apriete la vía biliar y le dificulte el drenaje. Entonces, yo sobre eso planteé que fenómeno, si las guías de Tokio, en vez de ser para todo el mundo, fuera para el centro donde trabaja Todd Baron, sin lugar a dudas yo lo apoyaría, pero para el común de los mortales, eso era rayano con lo milagroso. Y bueno, también se aceptó sacarlo, pero lo que quiero decirle, por supuesto que suena medio a locura, pero vean lo que están haciendo. O sea, las posibilidades de tratamiento endoscópico percutáneo son increíbles. Tanto es así que ahora en San Paulo estuve con Manuel Galbao. Manuel Galbao para mí es uno de los mejores endoscopistas del mundo, de Brasil. Se dedica sobre todo a obesidad endoscópica, pero es un virtuoso. Él sí que viaja por todo el mundo, está por todos lados operando y haciendo cosas, qué sé yo. Y quedamos que este año nos vamos a encontrar durante 2 días
para empezar a crear procedimientos endoscópicos percutáneos nuevos. Creo que lo bueno que tiene toda la cirugía percutánea, la cirugía ahora nueva guiada por imágenes, es que nos va a permitir no hacer las cosas quirúrgicas clásicas mejor, sino hacer técnicas nuevas. O sea, crear una nueva cirugía. Esto creo que es lo más apasionante. Me parece realmente muy interesante que se pueda hacer un drenaje transcístico por vía endoscópica. Parece una idea bastante buena. Simplemente creo que un cístico arrosariado sería digamos, un impedimento, pero también es cierto que existen cada vez vías hidrofílicas de mejor calidad y que atraviesan cualquier tipo digamos, de obstáculo. Con respecto a eso, he pasado una guía hidrofílica por vía transística desde un muñón vesicular, o sea, no por vía retrógrada, sino por vía anterógrada, y con eso hemos dilatado ese cístico y hemos hecho una extracción de litiasis por vía transística. Pero digamos, para poder acceder a la viabilidad, primero dilatamos el cístico con un balón de angioplastia y se pudo instrumentar la viabilidad. Pero lo que vos comentás, Mariana, es realmente novedoso y me parece que podría aplicarse. Habría que ver quién presenta una serie de casos y que lo reporte en la literatura. Y vemos qué resultado tuvo. Sí. Nico, la doctora Andreacchio quería hacer un comentario, fíjate si podemos darle audio. La doctora Andreacchio, junto con dos ex-fellow nuestras, está en este momento en la Universidad Maimónides preparando los fantomas y todo para el curso del jueves y viernes, de hands-on del jueves y viernes, pero creo que hacerte un comentario y unas preguntas. Hola Daniela, hola Yamila, hola Andrea. ¿Tienen audio? Y Leandro y Agustina. Ah, Leandro y Agustina, pero pasa que no se los ve ahí. Listo. Andrea, quería hacer un comentario y alguna pregunta para Carlos. No. En realidad queríamos conectarnos con ustedes y nada, contarles que los estábamos escuchando mientras hacíamos los fantomas para el curso del jueves y el viernes. Pero no, la verdad es que lo único que voy si me permitís, a hacer un comentario es esto que contaste del famoso diablo, que lo discutimos en Estrasburgo, ¿te acordás? Cuando Sí. Guido Costamaña lo presentó, y la verdad es que me parece que por lo menos los que somos cirujanos, si bien pareciera que es lo que empieza a mostrarse, no nos termina de cerrar. Mucho de lo que ustedes hablaron lo perdimos un poco porque teníamos mala señal hasta que conseguimos conectarnos a una red, así que no tengo mucho para decirles, Mariano, solamente queríamos conectarnos y contarles que estamos acá trabajando un poquito. Bueno, 10 puntos, gracias Andrea. Carlos, yo quería decirte, a ver, vos tenés un paciente que le hiciste una colecistostomía percutánea porque era un paciente que tenía muy alto riesgo, estaba en terapia intensiva, estaba mal, entonces le hicimos una colecistostomía percutánea para sacarlo adelante. El paciente tenía cálculos en la vesícula, porque antes llamaba litiasis colicitis alitiásica y ahora se sabe que independientemente de que tenga o no tenga cálculos es diferente, ¿no? Por la fisiopatología. Entonces le hiciste la colecistostomía, el paciente puede salir adelante de su cuadro crítico, sobrevive, vos como fue por un tema de abdomen agudo, le sacás después del mes, aunque tenga cálculo, le sacás la colecistostomía, el paciente continúa por sus comorbilidades con mucho riesgo, o sea, no se puede operar de la vesícula, pero a los 3 meses el paciente cae con una nueva colecistitis, se interna, le pones antibióticos y al tercer día está peor, no está mejor. ¿Qué haces?
Esa era la pregunta con trampa que venía para el final de mi charla. Ayer la traté a una señora que se llama Irma Cap, que tiene 60 años y que hace 3 años que le coloqué una colecistostomía percutánea, porque ella tiene una mochila de oxígeno permanente, tiene un EPOC grave y ha tenido una ACV y tiene 6 stents coronarios y es diabética y es obesa. O sea que, Pobre señora. no hay forma de que algún anestesiólogo quiera dormirla a esta pobre mujer. Entonces, cansado de pensar y ver qué puedo hacer, dije, bueno, voy a empezar a dilatarle lentamente el trayecto, y como tiene 2 cálculos de más o menos 1,5 centímetros, por ahí yo creo que lo voy a poder sacar al cálculo si lo dilato lo suficientemente bien, muy lentamente, por supuesto, y sacarle el cálculo. Ahora, el caso que vos me planteás es un caso en donde uno lo primero que pensaría es, sí, bueno, no queda otra, volver a hacerle la colecistostomía, porque no hay otro camino terapéutico. Sí me pondría a investigar bien las causas de por qué esa paciente entró en su sepsis anteriormente, porque me ha pasado de que a muchos pacientes sépticos por una neumonía, uno termina colocándole una colecistostomía casi por obligación del terapista, y uno siente que cuando le drena la vesícula ve que hay una bilis totalmente clara y se siente como frustrado y dice, no, esta colecistostomía no le va a cambiar, y no le cambia la evolución al paciente, no le cambia nada. Entonces, sí, es un caso especial. Yo creo que lo único que nos queda es hacerle una nueva colecistostomía y intentar hacer esto que yo te planteaba de la paciente esta que tengo acá dando vuelta. En algún momento se pensó en el dimetil-terbutil éter, que se puede inyectar por el catéter. Yo hice una corta rotación por el hospital de clínica, que estábamos con Paco Sorena inyectándole el dimetil-butil éter a una noble ancianita, y ese líquido tremendamente cáustico que disolvía algo los cálculos pasó a la vía biliar y el paciente anduvo muy mal, muy mal. Entonces, yo como método de disolución de cálculos solamente les recomiendo al paciente que tome ácido urso desoxicólico en la dosis, digamos, adecuada, y nada, y esperar, nada más. No sé si te contesté la pregunta tramposa. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. ¿Tenés que hacer algo así? ¿Te tenés que hacer algo así? No, es muy claro el algoritmo que si tiene alto riesgo y mucha comorbilidad, ponerle el tubo, y aunque tenga cálculos al mes sacárselo, porque menos del 5% hacen nueva colecistitis. El tema, lo que no te queda tan claro es el algoritmo una vez que vuelve a hacerlo y le volvés a poner a ese 5%, ¿qué hacerle? Por supuesto, hacerle la colectomía de nuevo, pero después, ¿se la sacás o le sacás los cálculos? En general, nosotros a ese 5% tendemos a o disolverle los cálculos o sacarle los cálculos. La disolución con metilterbutiléter, en realidad es MTBE, metilterbutiléter, que conozco bien porque mi tesis de doctorado es sobre eso. En realidad sirvió para hacer mi tesis de doctorado. No sé si sirvió para mucho más. De hecho, el único el metilterbutiléter es un derivado alifático del éter, es altamente volátil y altamente explosivo. Yo lo pude traer a la Argentina en el año 94, 93, 94, para hacer mi tesis. Calculo que con los problemas de terrorismo de ahora sería imposible movilizar eso, porque eso vino en avión, en cosas especiales, imagínate que ahora sería imposible. De hecho, mi tesis de doctorado yo la hice en vitro, en animales y en humanos, y la parte de humanos lo hicimos con comité de ética y todo en el hospital de clínicas. Seguramente lo que vos viste fue algún poquitito que quedó ahí abandonado y lo usaron unos años después sin tener ciertos reparos, porque
Si hubieran leído mi tesis de doctorado dice claramente que había que introducirlo a baja presión, porque si uno lo aumentaba la presión, pasaba la vía biliar, y eso no era el problema. El problema está que cuando pasa la vía biliar, pasa al duodeno y lo perfora. Entonces, no tiene que pasar a vía biliar y solamente ponerlo a baja presión en la vesícula. Pero, en definitiva, era algo muy engorroso, era algo muy complejo, realmente disolvía los cálculos, pero también disolvía las jeringas. Había que usar jeringas de vidrio, ahora creo que ni hay jeringas de vidrio. O sea que fue una cosa muy linda, muy romántica, pero que yo no la volvería a usar ahora en el siglo XXI. Y creo que la opción de Mazarielo, la opción clásica, que era poner un litotriptor, una pinza de litotriptor, a romper los cálculos, o romperlos con láser, o romper algo los cálculos y después sacarlos a pedacitos con Dormia o con las pinzas de Mazarielo, creo que es la opción menos mala. Pero igual es pan para hoy, carne para y hambre para mañana, porque el 50% va a volver a tener cálculos el año que viene y el otro 50% al año siguiente. O sea que lo que sí, si uno saca los cálculos, tiene que dejar a los pacientes con dosis de ursodesoxicólico a 1200, entre 900 y 1200 miligramos por día, por vida, para tratar de disminuir la posibilidad de que formen cálculos. Bueno, a ver, es alto apasionante, da para discusión. O si tenemos una última pregunta, Pablo, una última. Si se puede producir una pancreatitis rompiendo el cálculo, como decía usted recién. Bueno, en principio, no, si uno trabaja sobre la vesícula. Sí, es buena esa pregunta, porque uno cuando, eso es lo que yo me estoy planteando que puede llegar a pasar cuando a esta paciente yo le rompa los cálculos, voy a tratar de no romperlos, por supuesto, le rompa los cálculos y los saque de la vesícula. Algún cálculo puede viajar por el cístico y generarle una pancreatitis. Lo único que se me ocurre hacer en este caso, y que no creo que lo pueda hacer, pero lo he visto a Aldo Klein, que hizo las colecistectomías famoso, digamos, en ovejas, es que él ahora está en Rosario desarrollando un método por el cual él toma desde adentro de la vesícula el ostium del bacinete y con un lazo lo cierra al bacinete. Primero toma con un forceps el ostium del bacinete desde adentro y después sobre eso enhebra un lazo y lo cierra. Hace como un cierre del cístico endoluminal. Y después hace lo que se llama una electrofulguración de la vesícula, de toda la mucosa vesicular. Así que ya estoy pensando en hablar a los urólogos que me presten su cistoscopio, o que los invito cordialmente a que vengan, para ver si se puede hacer algo similar, o en todo caso llevar una sonda tipo balón, tratar de hacerla entrar en el cístico, inflarla o poner una Foley y después triturar los cálculos y sacarlos. No sé qué forma lo voy a hacer, todavía estoy pensando, todavía sigo pensando. No quisiera que termine con una pancreatitis. Sí. Bueno, creo que son las 19:04, estamos pasados 4 minutos, pero valió la pena, pues estuvo muy lindo la charla, muy linda la discusión. Gracias, Carlos, doctor Carlos Colombres, por su brillante exposición. Creo que estuvo muy lindo. Esto va a quedar, esta charla queda grabada, Nico la va a editar y la va a subir a la plataforma. Va a quedar durante todo el curso, después se saca, pero durante todo el curso quedan todas las charlas para que los que no pudieron estar presentes puedan verla. Y bueno, Carlos, nos vemos en 48 horas, nos vemos el jueves, si Dios quiere. Muchas gracias nuevamente por la invitación y por tu gesto de grandeza de hacerme participar en tu curso. No, todo lo contrario. Un abrazo y saludos a todos los que se han conectado. Muchas gracias por conectarse y estar con nosotros. Chao, hasta luego.